Bien, bueno, para todos, buenas noches. Aquí con estos fríos tan bárbaros, pero bueno, ahí estamos en la jornada laboral. Ustedes saben, les hago una pregunta, ustedes saben o logran identificar cuando están estresados. Dígame cómo lo notan. ¿Cómo lo nota su merced? Perdóname, ¿cómo lo nota su merced? Pues yo lo siento, me da como un dolor aquí como en el cuello, horrible, y es cuando estoy estresada. Tú sabes que eso es estrés. Sí, yo sé que automáticamente. Eso es estrés. ¿Y su merced? Ya, ok. ¿Tú? A mí me da dolor de cabeza y no soporto nada. ¿Te vuelves Creo que sí, irascible, te vuelves? ¿O muy sensible? también. ¿O las dos? No, las dos. Las dos. ¿Tú? También los nudos en las espaldas, como que con ganas de no hacer nada. De no hablar con nadie. Sí. De no hablar. ¿Su merced? Me estresa todo. Bueno, está bien. ¿Oh? ¿Hasta estar acá? Sí, no, no. Todo, o sea, todo le molesta. O sea, que le lleve la contraria, todo. Sí, exacto. Ah, bueno, todo lo que usted diga a partir de ahora estoy de acuerdo. Ay, no, De ser todo problemático. Pero bueno, entonces listo, lo voy a llevar a la contraria. ¿Y su merced? A mí también me fastidia la gente. Sí. Bien, ok. Eh, digamos que hace unos 30 años el estrés, pues lo vivíamos, ¿no? El estrés lo vivíamos, pero pues como que no era muy tenido en cuenta. Hace unos 30, 35 años, como que no era muy tenido en cuenta. ¿Qué pasó? Ah, acá está. Ok. Eh, pero no quiere decir eh, que no haya existido. El estrés siempre ha estado existiendo, absolutamente todo el tiempo. La presencia del estrés en el trabajo ahora es mucho más evidente. Bueno, cerremos acá entonces porque ya no me cierra esto. Pero entonces no le prestaban mucha atención. Pero las cosas sí siempre se seguían presentando de una manera muy complicada. ¿Recuerdan el caso que yo les comenté ayer de la profesora que estaba trabajando en un área que no era su especialidad, que lo colocaron a estudiar, a dictar matemáticas y ella era de castellano? Pues eso se identificó en ese momento como altos niveles de estrés. Y ese estrés, pues genera todo eso que ustedes mencionaron. La Organización Mundial de la Salud en los últimos años han eh, puesto o han involucrado el estrés como una enfermedad profesional, como una enfermedad laboral. Por eso ahora hay mucha gente incapacitada por estrés, porque precisamente no soportan, ¿no? Se incrementan los accidentes de trabajo, las peleas, los conflictos, las malas comunicaciones. Entonces,
la gente no tiene una buena resolución de los problemas y eso genera pues ese malestar. Y eso debido a esos niveles de estrés tan elevados. Entonces, hola, en el Código Sustantivo del Trabajo se estipula como unas condiciones muy características, unas condiciones características para poder estipular de que eso es una enfermedad laboral. Y ya se remite a medicina laboral, ya se remite a psiquiatría, pues porque es algo que realmente afecta mucho al trabajador. Antes no. Antes el estrés, como les decía, no era visto como algo peligroso, pero ahora sí, ¿no? Y ese es el tema que vamos a trabajar hoy, el estrés laboral. Nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros hablamos de estrés, digamos, uno habla de un estrés adecuado, digamos que el estrés adecuado es el que me permite a mí responder adecuadamente en ciertas circunstancias, pero hay un estrés de que es malísimo, que es lo que me bloquea totalmente, ¿sí? Y ese bloqueo pues es supremamente fastidioso, incómodo, molesto, ¿no? No le permite a uno tener vida social, ni vida laboral, ni vida en pareja, porque me la paso pegado al techo. O sea, la irascibilidad está a flor de piel. Entonces, eso tiene que ver con esas respuestas a nivel de estrés. Pero para poder entender, miremos nosotros este concepto de ansiedad. Digamos que la ansiedad no es eso que quisiera yo tener, como yo ansío comer algo, o yo ansío llegar temprano, ansío obtener cualquier cosa. En ese caso no es. Estamos hablando de una condición emocional negativa. La ansiedad es una respuesta emocional negativa ante un estímulo que yo percibo como algo peligroso para mí. Y ese estímulo puede ser real o imaginario, ¿sí? Imaginario es de que yo me lo estoy creyendo, que no es cierto, pero yo lo estoy interiorizando tanto en mi cabeza, en mi esquema mental, que me bloquea también. Entonces, partamos de esto, de que nosotros también en algún momento somos ansiosos. La ansiedad la tenemos todos, unos en mayor intensidad que otros, ¿no? Pero eso es como esos primeros pasos que se presentan y luego cuando evoluciona el estrés o la problemática, pues entonces se genera pues esas condiciones de bloqueo total. Miremos cómo se manifiesta la ansiedad. Esta se manifiesta por 3 canales de respuesta. Un canal fisiológico, un canal cognoscitivo, ¿sí? Y el último, un canal motor. Eso es lo que, digamos, cuando hablamos de una respuesta ansiosa, tiene este tipo de manifestaciones: lo fisiológico, lo cognoscitivo y lo motor. Lo fisiológico son esos cambios que presentan mi cuerpo, mi organismo, ¿no? Entonces hablamos nosotros, dentro de esa respuesta fisiológica, hablamos de la sudoración, hablamos de las palpitaciones del corazón, venga, lo llamo de otra manera, como para que no suene como tan coloquial. Llamémoslo el incremento
en los latidos del corazón, que es lo que uno llama la taquicardia, ¿no? Como que se le acelera pues los latidos del corazón y eso termina pues afectando, ¿sí? ¿Qué otra cosa se manifiesta cuando yo tengo altos niveles de ansiedad? Se manifiesta con los deseos de ir al baño, ¿no? Cuando uno está muy ansioso, muy estresado, pues le dan unos ganas de ir a hacer chichi, a miccionar. O me da un dolor de estómago que igual me pongo mal del estómago. Entonces son respuestas muy fuertes con respecto a los niveles de ansiedad. Digamos que esas características o esas respuestas fisiológicas me están diciendo, ojo, pilas, estoy sintiendo ansiedad. Estoy empezando a sentir estrés, ¿no? Entonces, tenemos todas estas cuestiones allí, ¿sí? Ahora, el canal cognoscitivo, hacemos referencia a los pensamientos, ¿no? Entonces, estamos hablando de la manera como yo interpreto las cosas. Ustedes saben de que nosotros los seres humanos nos dejamos llevar muchas veces por cosas que no son ciertas, interpretaciones erróneas de situaciones particulares. Entonces, estamos hablando acá de pensamientos irracionales. Pensamientos irracionales, ¿no? Como que el profesor me tiene entre ojos o el jefe me tiene entre ojos, yo le caigo mal a mi vecina, yo le caigo mal a mi compañero de trabajo. O sea, empiezo a crear una serie de fantasmas en mi esquema mental que hacen de que yo también me altere en mi respuesta emocional. Entonces, estos pensamientos irracionales, podríamos mencionar algunos como por ejemplo el polarizado, el otro como la visión catastrófica, otro la sobregeneralización, y otros, ¿no? Pero lo que quiero explicar es de que cuando hablamos de la ansiedad, mis pensamientos son muy distorsionados, son muchas veces irracionales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, veo a Juan Carlos hablando con Cristian y los veo que se están riendo, entonces yo puedo, si yo tengo la presencia de estos pensamientos irracionales, yo puedo pensar de que ellos me están criticando, cuando eso no es cierto, ¿sí? Que se están burlando de mí, cuando eso no es cierto. Pero yo me dejo llevar por muchas cosas en mi cabeza, y como no hay nada que los detenga, esos pensamientos irracionales, termino sintiendo altos niveles de ansiedad, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, hablemos de estos tres pensamientos irracionales. El polarizado, como su nombre lo indica, estamos hablando de que existe una interpretación extremista en los extremos, en los polos, perdón, en donde vemos en blanco o en negro. Interpretamos las cosas en blanco o en negro. Estamos diciendo que es un todo o un nada, o que es siempre o es nunca. Esos son los tipos de pensamientos que de pronto presentan las personas que son bastante pesimistas, ¿sí? Por ejemplo, es que a mí todo me sale bien, es que yo siempre me equivoco, es que yo nunca hago las cosas bien, es que todo el mundo me odia. Entonces estamos hablando de unos pensamientos o de un pensamiento polarizado, que todo lo vemos en blanco o en negro. Hay que entender de que, digamos, para solucionar esta situación,
uno tiene que entender de que a uno no siempre las cosas le salen bien, o que tampoco todo el tiempo las cosas le salen mal. O sea, yo no soy un bulto de sal, ¿no? Como para estar pensando de que yo soy una persona muy de malas en esta vida, ¿no? Entonces, hay que pensar de que hay un blanco más oscuro y un negro mucho más claro, que hay diferentes matices de colores para decir, bueno, tampoco mi vida es un caos, tampoco mi vida es un desorden. Yo no soy un cero a la izquierda, o sea, no es que todo el mundo me deteste, ¿no? Digamos que ese es el pensamiento polarizado, vemos los extremos. La visión catastrófica, como su nombre lo indica, es el pensamiento de que algo malo me va a pasar, ¿sí? Bueno, lógicamente con tanta situación tan negativa que se vive acá en Bogotá, pues uno tiene cierto tipo de temor, ¿no? Pero tampoco podemos aislarlos, ni tampoco podemos anularnos por ese tipo de pensamientos. La persona que entonces se sube al Transmilenio pensando que lo van a robar a cada momentico, y qué tal que me roben, y qué tal que me atraquen, y qué tal que secuestren el bus. Si yo me voy a montar en un avión, y qué tal que este avión lo secuestren, qué tal, y qué tal que. Digamos que la visión catastrófica está muy ligada con esa frase, y qué tal que. O sea, qué estilo o qué calidad de vida más bien voy a tener yo si tengo ese tipo de visión catastrófica frecuentemente, ¿sí? El pensamiento de sobregeneralización dice de que yo, por un evento en particular, por una situación que me pasó, de ahí en adelante todo es negativo para mí. Yo sobregeneralizo, ¿sí? Entonces, si yo salí esta mañana de la casa y entonces, digamos que estaba lloviendo y había un charco y pasó un bus y ¡pum!, me pegó que lavada. Entonces, si yo tengo ese tipo de pensamiento de sobregeneralización, yo digo de que si así nomás es el día, la mañana, ¿qué me espera del día? ¿No? Entonces yo sobregeneralizo, yo magnifico las cosas, ¿sí? Las estoy magnificando. Entonces yo como que mejor me devuelvo para mi casa, mejor no salgo, mejor no me quedo quietico, porque estoy magnificando las cosas, las estoy sobregeneralizando. Entonces, cuando yo tengo esas respuestas de ansiedad y cuando se manifiesta mi organismo de esta manera, cuando tengo una serie de pensamientos de esta manera, pues digamos, las respuestas motoras, porque acuérdese que esto es o el canal motor, porque esto es el canal fisiológico, el canal cognoscitivo y el canal motor. ¿Hacemos referencia a qué? Estamos haciendo referencia a las conductas observables. Las conductas observables. Entonces, cuando uno está muy ansioso, uno puede terminar llorando. Cuando uno está muy tensionado, uno está muy estresado, puede terminar gritando, ¿sí? O golpeando las paredes. Digamos que eso son conductas observables. Cuando yo también estoy ansioso, de pronto yo escapo de la situación que me está generando ese nivel de tensión, de ansiedad y de angustia. Entonces yo lo que hago es evadir, escaparme. ¿Ven? Cuando yo evito la situación que me genera ansiedad, pues los niveles de ansiedad se disminuyen. Digamos que de momento lo soluciono, pero si no lo enfrento nunca, pues entonces nunca voy a tener, no voy a saber si soy capaz de manejarlo o no, porque siempre escapo para disminuir los niveles de ansiedad, porque esto es lo que yo siento, esto es lo que yo estoy sintiendo. Tenemos que decir de que el canal fisiológico puede activar el canal cognoscitivo. Si yo estoy empezando a sentir sudoración, entonces yo puedo empezar a pensar, ya me voy a poner mal, ¿sí? Ya me voy a desmayar. O el canal cognoscitivo también puede
activar el canal fisiológico, como que ambos se están retroalimentando. Entonces, imagínense ustedes una persona en un contexto laboral con este tipo de respuestas, con este tipo de interpretaciones irracionales o de pensamientos irracionales. Pues es una persona que se convierte en una dinamita, en una posible bomba más adelante, porque puede explotar muy maluco, ¿no? Entonces, acuérdense lo que hablábamos nosotros ayer del tema de la motivación. ¿Qué cosas podrían generar de que yo pierda la motivación? ¿Ustedes recuerdan lo que hablamos ayer de eso? ¿Qué me genera a mí una pérdida de la motivación? ¿Perdón? El ambiente laboral. ¿De qué manera el ambiente laboral? Una de esas es eso, de que no haya buenas relaciones con ellos, de que mi trabajo no sea reconocido, acuérdense de ustedes, de que no haya, digamos, una parte salarial adecuada con respecto a mi trabajo. Entonces todo eso termina afectándome en esto. O sea, la motivación y el estrés van muy de la mano. A mayor nivel de estrés, baja motivación, ¿sí? A baja motivación se incrementa el estrés, ¿ven? Porque las condiciones laborales para mí no son buenas, ¿sí? Pero yo tengo que analizar si eso que estoy sintiendo realmente es cierto. Acuérdense que yo les dije que es una interpretación subjetiva de que algo yo lo considero como amenazante y peligroso para mí. ¿Algo real o algo imaginario? Si yo no tengo problemas, o sea, ustedes no tienen problemas conmigo, ¿sí? Ustedes me ven como una persona común y corriente. Y ustedes no tienen nada en contra mía, ustedes van a trabajar normalmente a la empresa y no tenemos problema de absolutamente nada, ustedes no tienen problema conmigo. Pero yo, con estos pensamientos distorsionados, con este canal cognitivo, puedo estar pensando de que sí es así, ¿sí? Entonces, ese ambiente inadecuado hace que yo me aísle, hace que yo coloque unas barreras defensivas muy grandes, ¿sí? Que yo lo perciba todo como de una manera muy negativa, ¿sí? Ahorita vamos a ver un video que precisamente nos explica también lo del tema del estrés, y hay un síndrome de adaptación que lo que nos explica a nosotros es de que cuando yo llego a una empresa a trabajar, yo llego con todo el ánimo, con toda la motivación, con toda la buena disposición, entonces empiezo a trabajar. Y empiezo a tener bloqueos o problemas con mis compañeros, con los jefes, pero no, yo me siento totalmente dinámico, me siento totalmente resistente y creativo y capaz de solucionar el problema. Entonces empiezo yo a tener como que enfrento el problema, pero resulta de que no me está funcionando. Entonces, ese síndrome de adaptación general me está diciendo a mí de que yo tengo un periodo de tiempo en donde tengo resistencia a esos problemas, los trato de enfrentar, pero con el paso de los días, de los meses, me doy cuenta que no le he encontrado la solución. Entonces eso me lleva a mí a disminuir esa manera de defenderme, que es lo que llaman en ese síndrome de adaptación la muerte en las defensas, porque ya no sé qué más hacer. Ya, digamos, la persona que yo les estaba comentando el ejemplo ayer, ella ya no sabía qué hacer, entonces entró en una condición emocional supremamente negativa que le afectó enormemente, ¿no? Entonces se sentía culpable, se sentía que no era capaz, de que era una inútil. O sea, el canal cognitivo se disparó totalmente. Y obviamente también el canal fisiológico se disparó totalmente. ¿Ven? Era responsabilidad en este caso del ejemplo que les planteé ayer, de la rectora velar por el bienestar de ella. Pero no lo hizo. Era responsabilidad de ella colocarla donde sí es una persona supremamente
competente y muy capaz, pero tampoco lo hizo. Es decir, estamos hablando de que el problema de la profesora se estaba viendo desde el mal liderazgo, ¿sí? Y como ella, la profesora, trató de manejar las cosas, pero no pudo hacerlo, pues obviamente el organismo perdió, ¿sí? Prácticamente se bajaron todas sus defensas y entró en esa crisis emocional, en ese choque emocional, ¿ven? Que la llevó entonces a que la incapacitaran y todo esto. Entonces fíjense que hay unos factores, cuando hablamos del estrés, hay unos factores que los disparan fácilmente, que ya los hemos mencionado en varias ocasiones, ¿sí? El nivel más alto de estrés a nivel organizacional se le conoce como burnout. Ese es el nivel más alto. O sea, tener esto ya es de que la persona ha llegado a un nivel de estrés muy elevado, que ya necesita. Hay personas que no son conscientes de que ese nivel de estrés le está afectando su salud, le está afectando enormemente su salud, porque se convierte en una persona irascible. Ustedes saben de que cuando la persona no duerme, que cuando la persona no está tranquila, pues todo se afecta, absolutamente todo, inclusive la parte sexual. La libido sexual también se altera, porque está totalmente tenso. O sea, no hay una respuesta sexual, ni en el hombre ni en la mujer. Esto no es únicamente para el hombre o no solo únicamente para la mujer, para ambos. Entonces, imagínense cómo los problemas se empiezan a presentar en la relación de pareja, ¿sí? Se empieza a presentar porque no hay intimidad con la pareja. Entonces eso genera, si digamos yo tengo ese esquema cognitivo totalmente alterado, entonces yo puedo empezar a sentir de que yo no le importo a mi esposa, de que ella ya no me quiere, ¿sí? Y como no hay una buena comunicación, entonces todo eso si no se soluciona, si no se habla, si no se plantea alternativas de solución, pues esto termina afectando de una manera mucho más fuerte. Entonces, digamos que la respuesta emocional de ansiedad es como el primer paso que yo estoy dando para entrar a un nivel de estrés mucho más fuerte y para terminar en esto, ¿sí? Cuando yo ya he pasado por todo esto, puedo decir de que se han muerto las defensas, es decir, ya no sé qué más hacer, que era lo que le pasaba a la señorita, a la profesora, en el ejemplo que hablábamos ayer. ¿Por qué? Pues porque tuvo esa respuesta, ¿sí? Obviamente ella necesitaba ayuda, obviamente el manejo que tenían las directivas era el menos adecuado, ¿sí? Vamos a mirar entonces este video, permítanme por favor, se los voy a compartir, para que entendamos esto. Y ya haremos las preguntas de rigor. ¿Dónde está esta vaina? Vamos a ver, vamos a irlo analizando. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados.
Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Permítame, yo paro ahí. Estos factores Hablamos sobre se conocen estrés. con el nombre de riesgo psicosocial, tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen como laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar. Las condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, Eso. el grado de autonomía o el clima laboral. Exigencia en la tarea, ¿no? Si a mí me colocan una de las cosas que más genera estrés es que a mí me digan, usted tiene que entregar un poco de informes para mañana. Eso es algo totalmente inaudito, totalmente algo que no se debe ni siquiera pedir, ni siquiera pensar que lo vamos a lograr. Pero hay jefes que tienen esas características que asumen de que lo van a lograr y pasan por encima del trabajador. Entonces la exigencia de la tarea, como el estilo de liderazgo del gerente o del jefe inmediato me puede estar afectando. Y eso tiene que ver con ese clima laboral, ¿no? Tiene que ver con eso. Miremos. Conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones laborales. sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Las causas que generan el estrés. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo.
De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Yo estoy diciendo de que no voy a ser capaz. O sea, es tan fuerte la demanda de ese trabajo que estoy pensando de que yo no soy capaz. Estoy teniendo esas ideas irracionales, ¿no? Y como eso me lo repito yo frecuentemente, pues entonces eso me termina incrementando me incrementa el nivel de estrés. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Presten atención a esto, por favor. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. El no tener nada que hacer, ¿no? O sea, el llegar allá a la empresa y no tener nada que hacer, eso genera muchísima molestia, ¿no? Y el otro ejemplo, ¿no? Un alto nivel de responsabilidad, muchísimo trabajo. Entonces, esa es la primera, ¿no? Uno de los factores generales que
hacen de que el estrés se empiece a dar, se presente, sería ese, ¿no? El exceso de trabajo o la ausencia de trabajo. Esa sería la primera. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Exactamente. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar, ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. ¿Ves esto? Es una demostración de la poderosa energía de la Tierra. Fíjense eso, ¿no? De que cuando hay ambigüedad en el trabajo, el no tener claro qué es lo que yo debo hacer, ahí en el ejemplo que nos están mostrando es precisamente eso, de que la persona no sabe hacia dónde dirigir y tiene que estar preguntando cómo tiene que manejar esto, cómo lo debe solucionar. ¿Cuál es el problema allí? El problema allí es de que, o más bien, las personas que están fallando en ese sentido son los que están liderando el área de talento humano, los que están liderando el proceso de inducción, porque son ellos los que tienen que decirle a ustedes como nuevos trabajadores todo lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer, cada cuándo, a quién tienen que dirigirse, cómo lo deben hacer, si de una manera escrita o de una manera oral, ¿sí? ¿A qué tienen que acudir y cuáles son sus funciones? Ustedes están viendo en la otra asignatura el análisis del cargo, es precisamente por eso, o para eso, para que sepamos de que yo le tengo clara las funciones al trabajador, que le tengo las condiciones necesarias y adecuadas para que desempeñe con calidad y con buen compromiso y responsabilidad esas funciones. Pero cuando no tiene nada claro el trabajador, pues se presenta esos niveles de estrés. Bueno. La energía de la Tierra puede ser devastadora, pero también... O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o Claro. incompatibles entre sí. No se puede. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, Ajá. la iluminación o la temperatura. Claro. Pues eso es evidente que cuando hay unas condiciones supremamente extremas o demasiado frío, bien al norte de Alaska, o sea, allá pagan muy bien los sueldos, los salarios son muy altos, pero porque las condiciones climáticas son muy perversas, son muy feas. O sea, estamos hablando de 40 grados de temperatura bajo cero o más. O sea, casi nadie vive por allá, casi nadie acepta esos trabajos. Por eso lo pagan tan bien, porque la gente no resiste ese clima, la gente no resiste esa soledad, porque casi nadie vive allá. ¿Ven? Entonces esas condiciones extremas en cuanto al ambiente de trabajo son importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Miremos. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. Y eso tiene que ver con el liderazgo, ¿no? O sea, digamos, si yo tengo bajo mi liderazgo un grupo de personas, yo me voy a preocupar porque ustedes aprendan muy bien cuáles son sus tareas. Entonces me tomo el tiempo y le dedico a cada uno cómo es que tiene que hacer su trabajo. Entonces yo me encargo de eso. Pero si yo no soy un buen líder y a mí no, o sea, yo como que le digo así como abuelo de pájaro lo que tiene que hacer, entonces pues, y si yo no le doy tiempo para que usted capte la idea, procese la información, ponga en práctica eso, sino que ya lo mando al ruedo a que se ponga a trabajar, seguramente usted no va a entender o ustedes no entendieron. Entonces las cosas empiezan desde ese momento a fallar, empiezan
a cometerse gran cantidad de errores. El problema es de que tiene que volver a generar los procesos de inducción para que se disminuyan esos errores. El problema no es del trabajador, el problema es de la gente que tiene que encargarse de cómo los capacito, bueno, mejor, cómo les genero esa formación oportuna y permanente, adecuada. Y yo debo tener esos registros de que les hice a ustedes la capacitación, para que si ustedes cometen un error, yo tenga de dónde decir, mire, a él se le dio la capacitación en el momento que ingresó a trabajar acá. Porque hay que hacerlo de esa manera, porque los detalles a veces son muy importantes. Miremos. La falta de participación en la toma de decisiones. Bueno, ya lo saben. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Ustedes saben de que nosotros tenemos 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde para descansar, ¿no? ¿Sí los toman o no los toman? ¿Y el de la tarde por qué no? ¿Porque no estás trabajando? Ah, ¿y entonces por qué no? ¿Y por qué lo permiten ustedes así? Pero usted sabe que usted tiene derecho a esos 15 minutos por la tarde. O sea, es media hora todos los días. Dicen que uno lo podría utilizar media hora en la tarde o media hora en la mañana. Pero por lo general la gente, los trabajadores lo que hacen es, se toman sus 15 minutos y salen del trabajo. La idea es salir, levantarse, estirar las piernas, oxigenarse un poquito, irse a tomar una botellita de agua. Hay gente que sale y se fuma su cigarrillo, pues no creo que les haga bien, pero es una manera de relajarse, ¿sí? Es una manera de distensionarse y cambiar un poco de ambiente, salir a caminar, a darse una vuelta a la manzana, ¿no? Para poder disfrutar de un poco de ese descanso. E igualmente por la tarde. Ustedes se dan cuenta que muchas veces cuando hay rotaciones para la hora del almuerzo, entonces hay personas que dicen, bueno, yo esta semana salgo de 12 a 1, vengo y lo reemplazo y usted va entonces de 1 a 2. Y eso tiene que ser totalmente respetado. Todo esto hace parte de nuestra calidad de vida. O sea, es un derecho que todos tenemos. Y si la empresa son unos negreros y son unas personas muy injustas, pues hay que, para eso existen las ARL, ¿no? Para que miremos cuáles son esos riesgos laborales que están alterando y afectando mi salud. No es fácil, o sea, más bien no es gratis de que la empresa, cuando uno ingresa a un trabajo, le haga un examen de médico de ingreso. O sea, eso es, primero que todo, es obligatorio por la empresa, para saber de qué manera yo llegué a la empresa, cuál es mi estado de salud en el momento que yo ingresé a la empresa, ¿sí? Para que con el paso del primer año, a los 2 años, me vuelvan a hacer ese examen médico a ver qué tanto se ha deteriorado o se ha mantenido mi salud, ¿sí? Y si se ha deteriorado, pues entonces el médico laboral pasa el informe y dice, algo está pasando en el sitio de trabajo, porque esta persona está desconcentrada, está irascible, no escucha. Entonces hay que evaluar cuáles son las condiciones. Y todo eso tiene que ver con esto, con el estrés. Pero si uno se queda calladito, porque le da pena decir que está estresado o porque le da pena pedir permiso para los 15 minutos por la tarde, entonces el problema es tanto del trabajador como de la empresa, porque ambos están fallando, ambos, ¿sí? Y el trabajador debe exigir esos espacios de descanso, y el
Y el jefe tiene que respetar esos espacios. Si no lo respetan, pues eso es, se puede uno quejar con respecto a al Ministerio de Trabajo. Para eso están las ARL, para que se diga qué es lo que se tiene que hacer. Y de hecho las ARL se toman la tarea de ir a las empresas para mirar cómo está el ambiente de trabajo, cómo está la iluminación, cómo está el piso, qué tan fácil es el acceso al sitio de trabajo, qué tan difícil es, ¿sí? Es un clima supremamente caliente o es un clima totalmente frío, los olores, hay malos olores permanentemente, están trabajando con tóxicos, todo eso se tiene que evaluar, absolutamente todo eso se evalúa. Eso genera el estrés, pero si no conocemos no solamente nuestros deberes, sino también nuestros derechos, pues nosotros mismos nos estamos colocando la soga al cuello. Bien, sigamos. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual. Miren que eso es muy importante. Cuando las personas trabajan en empresas, en industrias, en donde manejan maquinaria pesada, implementos muy pesados, la empresa, esto lo deben de saber ustedes, lógicamente, pero la empresa tiene que darle todos los implementos de protección personal, absolutamente todo, desde las gafas hasta los guantes, hasta las botas, hasta el casco, hasta el overol, hasta los chalecos que determinan a dónde puede ingresar el trabajador y a dónde no. Pero es una responsabilidad de la empresa, ¿no? Todo este tema de los riesgos psicosociales se pueden estar o aumentando o disminuyendo dependiendo de cómo la empresa está fijándose en cómo se están llevando a cabo, teniendo en cuenta el comité paritario que ustedes lo conocen, ¿cierto? En donde sabemos en dónde están las fallas, cómo las debemos corregir y cómo las debemos enunciar, es decir, pasar el reporte, que yo no me quede callado. Si yo tengo que cambiar esta silla porque estoy que me caigo y no lo digo, yo me puedo pegar después y me puedo hasta desnucar, pero el problema fue mío por no haber, no denunciado, sino reportado que esta silla estaba fallando. Yo paso el reporte para que en el menor tiempo posible me la cambien, porque eso es un riesgo para mí. Entonces eso me lleva a que el supervisor inmediato me haga seguimiento y que él exija a las personas de mantenimiento o de logística que hagan el cambio lo más pronto posible. Porque todo eso me altera, no me deja tranquilo, no me deja trabajar en paz y me genera el nivel de estrés. Me lo incrementa en últimas. Es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Estamos viendo las causas del estrés. ¿Ya las tenemos claras? Juan Carlos, dígame una causa que genera estrés. Laboral. Claro. Sobrecarga de trabajo. ¿Su merced? ¿Cuál se te ocurre? La presión de los compañeros o los mismos jefes. Su merced, ¿tú? ¿Qué causa crees tú que también está fomentando el estrés? ¿Qué factor? Ok. Las instalaciones, ¿no? El riesgo que corre uno, su merced.
Ahí los mencionaron y de hecho yo iba explicando cada uno. ¿Cuál crees? No tener los implementos adecuados del trabajo. Bueno, bien, ok. Su merced. Las condiciones. ¿Cuál? ¿A qué te refieres? Condiciones de trabajo. ¿A qué te refieres? Sí, lo que diga, para el implemento y la mente. Ok, bien. ¿Y su merced? Hay uno que mencionaron. ¿Cuál crees tú que falta? Claro, la ambigüedad de mi cargo, el no tener claro cuáles son mis funciones, o la sobrecarga de trabajo o el no tener nada que hacer. Eso es una ambigüedad muy clara allí. Entonces vamos a ver cómo se puede manejar. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Quiere decir que esa es responsabilidad de la organización, evaluar cómo están asignadas las responsabilidades, los cargos, el nivel de actividad, el nivel de tarea, las tareas mismas, que sean justas, ¿sí? Que sean equitativas. ¿Se acuerdan ustedes la teoría de la equidad de Adams, lo que vimos ayer, a nivel motivacional? Tiene que ver con eso, que haya algo que realmente me permita descansar. O sea, miremos si le estamos exigiendo demasiado en muy poco tiempo, si no le estamos dando el tiempo necesario para que hagan y cumplan sus tareas. Entonces, a nivel de los directivos, a nivel de la parte gerencial o de los supervisores, vamos mirando qué es lo que está fallando, por qué la gente se ha estado incapacitando más, por qué la gente ha pedido ha tenido tanta rotación, ¿sí? O por qué la gente se va, pasa su carta de renuncia. Todo eso son indicadores que nos muestran cómo nos sentimos en un momento determinado en el ambiente de trabajo. Entonces, a nivel organizacional. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Ahora en lo individual. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. O sea, no dejarse atrasar, ¿no? O sea, como ser muy estructurado, muy organizadito, ¿sí? Pienso yo que uno debe realmente tener como organizado el día a día de las actividades que tiene que hacer, lo que tiene que lograr, para que después no se le acumule, ¿sí? Cuando uno deja acumular muchas cosas, no se imaginan el error tan grande que uno comete.
cuando uno deja acumular. Hay algo que se llama la procrastinación. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Procrastinar. ¿Qué es? Posponer. Posponer. Es algo así como, si uno dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, el que procrastina dice, deja para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Sí? Entonces, ese es un error gravísimo cuando uno deja para mañana, luego lo hago, y va acumulando y termina olvidando muchas cosas. Y cuando ya tiene encima la responsabilidad de entregar eso, ya es tarde y tiene su memorando. O tiene que pasar noches seguidas trabajando sin descanso, ¿no? Y no es que lo hayan dejado de una manera, digamos que reciente, de la noche para la mañana, no, se dejó ese trabajo hace como un mes. Eso quiere decir de que el trabajador es un poco desorganizado y eso genera pues un ambiente negativo porque le tienen que llamar la atención, porque no está mostrando resultados, porque digamos lo que usted tenía que hacer me limita a mí, porque yo necesito que usted me entregue su parte para yo, a partir de lo que su merced hizo, yo continúe con lo otro. Entonces quiere decir de que me está deteniendo mi trabajo porque no ha cumplido con su parte. Entonces eso es importante. Entonces hay que ser totalmente organizado. Estas son ya tareas como individuales, cómo yo debo manejar mis actividades laborales. Vamos a ver qué más nos recomiendan. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. ¿Ustedes lo harían? ¿Cómo? No, pedir ayuda. ¿Y al jefe? Se debería hacer. Muchas veces los jefes no son como pareciera que son unos ogros, ¿no? Seguramente no lo son, pero por pena, por miedo a la reacción, a que me sancionen, por miedo a todo eso me quedo callado. No, es bueno hablar. De hecho, es mucho más adecuado para uno como gerente que los subalternos, los colaboradores le digan a uno que no alcanza a terminar o que no sabe cómo hacerlo. O sea, no me quedo callado, debo hacerlo, ¿sí? Seguramente mi jefe inmediato o mi líder o mi supervisor me tiene que prestar atención. Seguramente me llamará la atención, pero me lo va a agradecer después. Porque si yo me quedo callado, puedo generar más pérdidas económicas a la organización, a la producción, y eso en últimas a largo plazo se considera también como pérdidas económicas. ¿Ven? Y eso es más grave porque ahí sí me van a sancionar. ¿Usted por qué no dijo? ¿Usted por qué se quedó callado? Usted es un irresponsable, usted no lo debe hacer de esa manera. Entonces, esto es muy importante. Para eso existe la comunicación. El uso de algunas técnicas ¿Cuál es la mejor opción para financiar tu empresa? ¿Con el dinero de los inversionistas, el dinero de los bancos o con tu propio dinero? Déjame decirte que específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, estas ya son más como lo que yo puedo hacer en mi casa, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de actividades tengo yo la posibilidad de hacer en mi casa, fuera de mi trabajo? O inclusive también en mi trabajo. Pero miremos esto. las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces.
siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además de... Él decía que teníamos que manejar la respiración despacio. Cuando uno no la maneja bien y se pone a hacer este tipo de actividades, termina mareado, porque no está manejando muy bien la respiración. Digamos que está como acelerando el proceso de respiración. Hagámoslo lento, es que me estoy tomando el tiempo para poder distensionarme, para poder relajarme. Y eso es lo que necesito hacer. Miremos. Del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo Claro. y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos en la medida de lo posible a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. Una de las cosas que uno escucha muchísimo en las consultas es de que las personas están estresadas fuertemente y llegan a la casa y siguen los problemas. Las parejas se van a su habitación a tratar de solucionar las cosas ahí en la habitación, en la cama. Y se agarran y pelean y terminan acostados espalda con espalda o uno termina durmiendo con los hijos o termina durmiendo en el sofá. Eso no es tranquilidad, eso no es solución, ¿no? Se recomienda, no que no solucionen los problemas, sino que se recomienda que salgan de la habitación, no que se vayan del apartamento, no, que se salgan de la habitación y hablen en la sala. O si quieren salir los dos, vayan a una cafetería y hablen del problema que les está pasando. Pero que no lo hagan en la cama, en la habitación, porque se supone que el sitio para dormir, ni siquiera para descansar, sino para dormir, es la cama. O sea, yo debo asociar mi habitación, mi cama, como el sitio para poder irme a dormir o para estar en intimidad con mi pareja, ¿sí? Pero si yo lo cojo para ver televisión, para hacer lectura, para hablar de los problemas, para muchas otras cosas, pues yo psicológicamente estoy condicionando mi mente de que este sitio es para mantenerme despierto, es para la vigilia. ¿Ven? Entonces lo más adecuado es de que yo deje mi habitación únicamente para irme a dormir. A veces se recomienda que se saquen los televisores de la habitación, los aparatos eléctricos, que se desconecten por lo menos, que la habitación esté totalmente oscura, que no haya todo ese ruido, ¿sí? La gente que vive cerca de las tabernas no pueden conciliar el sueño, ¿ven? O que no tienen buena oscuridad en la noche, ¿ven? Porque la gente se pone a dar vueltas en la cama y vueltas en la cama y pasan toda la noche en vela. Y luego llegan al trabajo a dormir. Y les da sueño. ¿Ven? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Precisamente es por eso, o sea, yo no estoy diciendo que no nos cansemos, nos cansamos. Y eso lo vivimos, eso realmente, pero tenemos que sacar espacio para nosotros. Miren esto, muchachos, señoritas, si yo no me cuido, nadie me va a cuidar, ¿sí? Nosotros somos, esto puede parecer feo, puede escucharse feo, pero así es. Nosotros somos empleados y cuando a mí me pasa algo, de pronto se acuerdan de mí una semana, 2 semanas, pero luego ya después, a las 3 semanas, ya tienen el reemplazo. Nosotros no somos indispensables en los sitios de trabajo.
Pero hay que decir sí, pero con convencimiento de que yo tengo que pensar en mi bienestar, ¿sí? Porque si no, los únicos que nos lloran son nuestros familiares, y eso a veces, ¿sí? Claro, pero hartísima gente, ¿ven? Y si yo llego a la casa y continúo con todos esos niveles de estrés a nivel familiar, pues explotamos. Y explotamos con golpes, con gritos, con palabras soeces, o sea, mal. Peleando con los hijos. Entonces esas condiciones hay que manejarlas. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Miremos ahora este que me parece interesante verlo, es más digamos más cómico. Miremos este. Permítanme, ya lo busco acá. El estrés visto miren esto, muchachos. Es exactamente lo que nos explicaron de una manera seria, pero aquí también lo van a explicar, pero de una manera un poco más jocosa. ¿Ustedes están viendo eso? Esta mujer está viva. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo.
He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica.
En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcares y el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. ¿Ven? Es una manera diferente de explicarlo, pero está hablando de esto, de ese triángulo, ¿no? De todas esas respuestas, todos esos pensamientos y toda la condición fisiológica. Hay una película que quiero que vean, se la voy a anotar acá, se llama Una mujer sin filtro. Una mujer sin filtro. Quiero que la vean. Yo mañana coloco una carpeta en la sesión donde dice estrés laboral, ¿sí? Ahí voy a colocar esa carpeta. Ustedes la van a ver. La carpeta de hoy de estrés, del tema, ahí dice, si ustedes abren el programa, ahí dice estrés. Ahí en esa sesión voy a habilitar esa carpeta. Van a ver ustedes esa película y ustedes van a hacer un ensayo. Van a hacer un ensayo con respecto al tema de estrés, ¿no? Acuérdense, por favor, que no es contar la película, ¿no? Es hablar del ensayo, perdón, de la película, es hacer un ensayo, un análisis relacionando lo que vimos del estrés el día de hoy y cómo se está presentando esa situación en el ambiente de trabajo de esa película. Una mujer sin filtro. Ahí en la carpeta se darán ustedes cuenta hasta cuándo tienen plazo de subirla. Bueno, ¿preguntas con respecto al tema? ¿No? Está claro, ¿no? Ok. Vamos a parar por acá ahora y nos veremos mañana, jóvenes, señoritas. ¿Cómo? ¿Que está en qué? Debe estarlo. O si no, búsquela en Cuevana 3, Cuevana 3, o en Netflix también está. Cuevana 3. Bueno, ok. Pero es muy buena película, es interesante. Listo, muchachos, entonces por hoy no es más, ¿ok?